Hey, Houston, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. Donald Trump. Podría seguir el discurso popular y tirar verborrea contra este señor, pero creo que lo mejor será ser objetivo. Me parece muy irónico que él sea un personaje populista, y que se le haya atacado con más mensajes populistas. Creo que es el vivo ejemplo, de que por lo menos en Estados Unidos, la política es un completo teatro. Donde no importa tener la razón, sino que tratan constantemente de apelar a tus emociones más bajas, incluso llegando al mensaje de odio, para rascar votos. En el mundo del espectáculo, todo está permitido para llamar la atención. Sin embargo, siendo objetivos, Donald Trump hizo tanto cosas malas como buenas, pero los argumentos en su contra, como los a favor, no eran más que frases vacías. No hubo debate, simplemente era cuestión de decir un insulto y ya todo el mundo reiría. No lo defiendo, me parece un personaje lamentable, pero creo que mucha gente que estaba en su contra, no eran más que la otra cara de una misma moneda. Y ya yendo a cosas realmente cuestionables, como lo del Capitolio, creo que simplemente no supo parar a toda esa masa de gente que él mismo estaba alentando, a los que les prometió una libertad absurda, y una justicia injusta. Pero, como veremos más adelante, creo que si Estados Unidos llegó a tener un presidente así, tal vez sea, porque a todos nos toca lo que nos merecemos tarde o temprano. La policía del mundo. Si vas contra ellos, no dudarán en tacharte como un enemigo. No es por justificar a ningún otro país, pues ya sabes que aquí no tenemos héroes ni villanos. Pero desde la llegada de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos ha tomado un papel de policía del mundo, donde si en el remoto caso se te ocurre ir en contra de sus ideales, ellos no dudarán en invadirte. Esto lo veremos muy ejemplificado en otros puestos. Pero realmente, cualquier país que se oponga a los intereses de Estados Unidos, suele quedar muy mal parado. Ya que su primera estrategia, es hacerte ver a ti como un malo absoluto, que necesita la salvación de un generoso país. No importa si eres asiático, soviético, mexicano, árabe, francés o incluso del mismo Estados Unidos. Todos y muchos más, han sido los malos de la película en el país de las franjas y las estrellas. Pero ellos, nunca han hecho nada malo. Viejo Oeste. Es un territorio icónico del país, pues aquí se llegaron a disputar cientos de los más curiosos sucesos, todos dignos de películas. Había bandidos, que recorrían el desierto solo por asaltar los pequeños pueblos de los alrededores. Aunque creo que esta idea se ha mitificado mucho, y realmente no era tan impresionante como puedes imaginar. En cierto sentido, era un lugar horrible, lleno de injusticias, donde no había más ley que la de Herodes, y era muy posible que no sobrevivieras al día siguiente. La gente solía tener hijos entre ellos, por lo que era normal que hubiesen problemas de salud o deformidades, que después serían representados como humor. Pero si lo piensas, cualquiera podría tener uno que otro defecto, si tus padres son primos, abuelos, padre e hija, y hermanos a la vez. De alguna manera no era muy diferente a los pueblos que alguna vez tuvimos en México, donde en cualquier momento llegaban narcos disfrazados de revolucionarios, para tomar todo el dinero y las mujeres, y después partir al siguiente pueblo. Es similar, pero nosotros no hicimos tanto culto sobre ello. Sueño americano. Es un concepto que empezó a surgir posterior a la Segunda Guerra Mundial. Era natural. Estados Unidos, era el país no comunista con más riqueza en el mundo, las oportunidades volaban por el aire, y soñar era un sinónimo de realidad. Prácticamente, era la tierra prometida, el lugar donde todo era posible, no importa cuáles fuesen tus aspiraciones, ser artista o trabajar en la bolsa. Era la viva imagen de la idea, del que no se haga rico aquí, es porque no quiere. Una postura, que creo que ya todos sabemos que es ilusoria, y que al final, no hizo más que traer mucha pobreza, delincuencia, y marginación, a lo que alguna vez fue, el sueño americano. Uncle Sam. A Estados Unidos le gusta mucho las figuras patrias, y esta es una de las más populares. Seguramente conoces al tío Sam, el cual te invita a tu, joven privilegiado, luchar por tu país en la guerra. Sin embargo, el tío Sam, no es una figura bélica como se podría imaginar, pues realmente, surgió mucho antes de la Guerra Mundial, siendo un personaje femenino, llamado Columbine, el cual representaba la unión de los estados.
Sin embargo, con el tiempo ocupaban una personificación con carácter más fuerte, por lo que crearon al tío Sam, el cual solía aparecer en viñetas cómicas y poco más. Realmente no ganó tanta notoriedad, hasta que se empezó a usar su imagen para conflictos bélicos. También cuenta con una leyenda sobre su origen, pues realmente no se sabe el por qué llegó a ser creado, simplemente se hizo, y hay quien dice que fue en honor a un carnicero que repartía el alimento a los militares. Ellos de cariño le llamaban tío Sam, y estaban tan agradecidos, que crearon esa figura para homenajearlo. Y sí tiene cierto parecido, pero parece que el tío Sam de la vida real, se unió al ejército, años después que la imagen patria. Por lo que no podemos afirmar la veracidad de la leyenda, dejando al tío Sam, como un completo misterio. Estatua de la Libertad. Una de las grandes maravillas de Estados Unidos. Lleva una antorcha en la mano, pues representa a la libertad iluminando al mundo. Una libertad, que veremos que puede no ser lo mejor para el desarrollo social, y peor, que puede llegar a provocar tragedias inigualables. La estatua en un principio tenía un color cobrizo, el cual ha ido cambiando por la oxidación, que le ha otorgado su característico tono verde azulado. Fue un regalo por parte de Francia, para celebrar los 100 años de la independencia de Estados Unidos. Por ello, representado esa misma libertad, que habían conseguido hace una década, se les otorgó una estatua de una mujer, que era y será, la representación de la libertad. Sin embargo, es curioso, porque se desconoce quién fue la modelo que inspiró los gestos de la estatua, y hasta día de hoy sigue siendo asunto de debate. Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston, say again, please. Houston, we've had a problem. Neocolonización. Creo que si Estados Unidos es bueno en algo, es en quedar siempre bien parados frente al mundo. No importa si ellos hacen lo mismo o cosas peores que sus rivales. Siempre inventarán un nuevo término, o una excusa para que ante la historia ser los buenos. Por ello, el neocolonialismo, es un término un tanto ambiguo, ya que no se refiere a una invasión colonial como se solía hacer hace menos años de los que estás imaginando. Pero, volviendo al punto, el término hace referencia a la invasión, no solo económica, sino también cultural por parte de Estados Unidos. Pues si lo piensas, es muy curioso cómo un país con tan poca cultura, esparció por el mundo, sus modas, tendencias y tecnologías. Por no mencionar los países que directamente depende de manera económica de Estados Unidos, u otros que tienen deudas eternas, no solo de dinero, sino también de recursos. Apolo 11. Después de 10 intentos, por llegar a la Luna, el Apolo 11, en 1969, llegó a lo más lejos que había llegado la humanidad en ese momento. Creo que es una de las más grandes proezas que hemos tenido como especie. El simple hecho de imaginar que con maquinaria, mucho más débil que la que tenemos hoy en día, fuimos capaces de llevar a personas a la Luna, es algo magnífico. Pero, creo que no podemos separar este hecho de su contexto, ya que, si lo piensas, en ese momento no había razón de interés para visitar la Luna. Simplemente se hizo, porque se tomó como una competencia entre países, para ver quién era el primero en poner a un humano en la Luna, llegando a invertir mucho en empresas que terminarían abandonando con el tiempo. Tal vez exagero, pero es posible que la Guerra Fría fue el evento que más definió nuestra cultura en los últimos 100 años. Y eso que nuestros países, poco o nada tuvieron que ver con ese suceso. Ley seca. Es la prohibición de las bebidas alcohólicas. En algún momento alguien consideró que sería buena idea prohibir el alcohol, lo que en principio suena bien, ya que estarías acabando con una costumbre que suele traer muchas consecuencias consigo, pero lo que no se esperaban, es que esta decisión, llevó al país a uno de los más grandes mercados negros que ha habido alguna vez. Pues teniendo a personajes como Al Capone, que se dedicaban a distribuir la bebida de manera clandestina, la ley seca no hizo más que volver millonarios a estos hombres. Un experimento, que nos demuestra que el ser humano hará todo lo que esté en su poder para satisfacer una adicción. Área 51. Es una popular base militar, que según se rumorea, ha hecho múltiples contactos con alienígenas. Todos, por cierto, desmentidos. Es muy curioso, como las personas que llegan a sacar este tipo de noticias, no son científicos interesados por la vida en todas sus vertientes como lo fue Carl Sagan, el cual realmente llegó a plantear hipótesis muy interesantes y únicas, en el tema de la vida alienígena.
No, de hecho, suenan más como titulares amarillistas, que no hacen más que buscar atención, por cualquier medio. Algo que simplemente, se agrega a la lista de cosas que no podemos creer. Mientras que la base, no es más que una base militar como cualquier otra, que por su ubicación, y por el típico secretismo que tiene el país con lo que respecta a sus movimientos militares, terminó siendo un nido de leyendas, más propias de la cultura pop, que de un interés científico real. Café Ground Zero. La Unión Soviética ya lo tenía fichado, era un punto de donde constantemente estaban entrando y saliendo soldados, por alguna razón tenían muy poca seguridad, y también era considerablemente más pequeño que otras bases, sin embargo, el hecho de que hubiese tantos hombres, debía ser porque ahí, habría algo importante. Y sí, tenían algo importante, y eso era, la comida de los soldados. Ya que se trataba de una simple cafetería, la única de la zona. Por eso era que no dejaban de entrar militares de todos los rangos, todos los días. Deadline. En 1943, se le ocurrió a Cleve Cartmill, que podía escribir una historia sobre una superbomba futurista. A su editor le gustó la idea y le dio al autor, una cantidad considerable de información extraída de revistas científicas, sobre el uso de uranio 235, para fabricar un dispositivo de fisión nuclear. Realmente se tomó muy en serio su trabajo, pues resultó que se parecía mucho a un proyecto en el que se estaba trabajando en ese momento, el cual era el desarrollo de la bomba atómica. Fue cuestión de tiempo, que el FBI llegara a su casa a investigarle, y sacar toda la información de cómo llegó a ser capaz de conocer su proyecto más importante y secreto en ese momento. Realmente tenía una enorme cantidad de detalles, y la historia era como una especie de reclamo, pues los personajes se debatían si debían usar un arma así contra sus enemigos, algo que parece que Estados Unidos no titubeó en hacer. Por su parte, el FBI terminó creyendo en la historia de que el autor consiguió toda la información de revistas. Pero irónicamente, el hecho que lo visitaran, hizo que se levantara la sospecha de que Estados Unidos estaba trabajando en una bomba atómica. Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston, say again, please. Houston, we've had a problem. John F. Kennedy. Para muchos, es el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos, él realmente era diferente, se le veía siempre vivaz, siempre rodeado de famosos, por lo que guardaba poco de lo que relacionaríamos con un presidente. Es un icono, pero quizás, más que por su actuar político, por su misterioso final. Realmente contrario a lo que muchos creen, aún no hay una noticia oficial, y seguramente nunca la haya. De momento, se sigue manteniendo la teoría de que el criminal lo hizo solo, y sin ningún motivo aparente, pero en diversas encuestas que se han hecho, la mayoría de estadounidenses creen que fue una conspiración. El asunto es que no se sabe o no se puede confirmar el por qué ocurrió. Por otro lado, hay algo que me parece curioso, y es que veo un patrón con algunos presidentes, pues tanto Kennedy como Obama tienen dos rasgos muy similares. El primero es que son queridos por todos y que nadie les consideraría malvados. Mientras que por otro lado fueron dos de los presidentes que más estaban interesados en iniciar conflictos o invasiones. Ya sea contra Cuba, Irak o Vietnam. Realmente tenían un interés llegar a nuevos territorios. Lo que para algunos es bueno, porque les hacían un favor, pero para otros es malo, porque nadie les pidió ese favor. Creo que queda a tu consideración, el pensar que tan bueno es que el mundo tenga una policía. En especial una como Estados Unidos. Conspiraciones. Creo que si este video me ha dado una moraleja, es que Estados Unidos, es un país del que no puedes saber qué tanto es real y qué no. De ahí que se formen tantas teorías extrañas. Pondré un ejemplo. Si yo digo, político corrupto. Ya mis compatriotas estarán sonriendo ante tal trágica verdad. Pues, si en tu país, has crecido y vivido, con la idea constante de que un grupo de personas hacen algo negativo. Llega un punto que tu mente, simplemente lo acepta, no importa si es verdad o no. Simplemente, has estado tan expuesto a esa realidad, que no ocupas pruebas, para saber que ese político es corrupto. Ahora imagina, que a ti se te dijera que constantemente tu gobierno te miente, y hay pruebas de ello. Se te dice que manipulan la historia, para ser ellos siempre los buenos, o que ocultan experimentos secretos, así como también manipulan la información del extranjero. Si esto es así, ya involuntariamente, tu mente ha relacionado al gobierno, con la mentira.
las conspiraciones no son más que un síndrome ocasionado por infundir un miedo constante en sus civiles. Amenazas de guerras, todo el mundo es tu enemigo, la mente colectiva simplemente se fragmenta. Y comienza a creer en cualquier cosa, como tierras planas, o alienígenas. Simplemente son mentes tan dañadas, como los que siguen creyendo que este canal es real. La democracia no funciona. Creo que es importante considerar que Estados Unidos siempre se vanagloria por su libertad y democracia. Pero esto, tal vez por fuera, sea un concepto mágico, pero por dentro, no es más que algo que constantemente trae la ruina. En términos simples, la masa es estúpida. No importa si son de izquierda o derecha, cuando tú reúnes a mucha gente, es imposible que se tomen decisiones sensatas. Por lo que a mi parecer, la psicología ya nos ha demostrado que el colectivo no es el mejor partido para elegir cosas importantes. Sin embargo, la libertad también es importante, pues todos tienen derecho a expresar sus ideas y necesidades, por lo que se abre un debate que quedará en ti responder. ¿Cuál es el límite? Si todos votan, no es muy difícil que gane un candidato populista, con mensajes de odio, que de alguna manera representa a algunos sectores extremistas. Pero por otro lado, todo el mundo debe ser capaz de escoger el destino de su país, para bien o para mal. De lo contrario, se prestaría fácilmente a actos de corrupción que privilegie los intereses del gobierno en turno. Y básicamente por eso, las utopías no existen. Preservativos soviéticos. Existe un viejo rumor que dice que en algún momento, durante la Guerra Fría, Estados Unidos consideró una estrategia particular para hacer sentir inferiores a sus enemigos, y esa involucraba condones. Lo que tenían planeado era cambiar las cajas de preservativos y hacer que los talla extra grande fuesen etiquetados como medianos. Sí, ese era su método para desmoralizar a los soviéticos, haciéndoles creer que los americanos son de talla extra grande. Esto al final no se llevó a cabo, pues solo sería un derroche de dinero, pero no implica que no hayan gastado muchísimo en otras cosas igual de absurdas, solo para superar a los comunistas. Y bueno, si algún día piensas que tu gobierno administra mal el dinero de tus impuestos, piensa que por lo menos no estamos en la Guerra Fría. Jane Doe. Esto me sorprendió, pero parece que realmente, el tema de Ian Down tiene mucho de leyenda urbana y poco de verdad, déjame explico. Muchas veces habrás escuchado que el término de Ian Down, o John Down, se usa para referirse a cuerpos no identificados, pero parece que esto es más un rumor que otra cosa. No me malinterpretes, realmente se suele usar este nombre en algunas ocasiones, pero no es tan común como podrías imaginar, de hecho hay otra área donde sí se usa constantemente, y es en lo legal. Pues a veces para hacer una acusación sin dar tu nombre real, se suele usar en demandas o denuncias, pero es muy poco común en el ámbito de los crímenes. De hecho, por lo que estuve investigando, es más común usar el término NN, ya que causa menos confusión que poner un nombre real, es mucho más fácil categorizarlo como no identificado, que ponerle un nombre. De hecho, la cosa posiblemente surgió de una confusión, ya que cuando se encuentra a una persona a la que se le apode Ian Down, no suele ser porque no se le reconozca, sino todo lo contrario, pues la mayoría de los casos, son personas que sus familiares tratan de esconder su identidad. Así que todo esto es simplemente un rumor, y ya que estamos, quiero aclarar que tampoco se les dice Selene Delgado a las mujeres encontradas en México. Lo digo por si aún queda un despistado. Juicios de brujas de Salem. Este caso me encanta por su valor sociológico. Pues no es más que la representación de que el germen de Estados Unidos siempre ha estado ahí. Siempre ha sido un país en búsqueda de algún chivo expiatorio. Si lo piensas, es imposible demostrar que una persona es una bruja. Entonces, ¿cómo se llevaron a la horca a 14 mujeres y 5 hombres? Y digo esto, porque se ha esparcido el rumor de que solo se condenaron a mujeres. Pues básicamente no se demostró, todo fue parte de un proceso de histeria colectiva. Estaban tan obsesionados con la magia negra en ese momento, que prácticamente cualquier cosa que se saliese de la norma, era considerado brujería. Me gusta analizar todos estos casos, no para que odies a los países de los que hablo, pues sería absurdo condenar a Estados Unidos por algo que pasó hace tanto tiempo. No, yo te quiero mostrar otra cosa, quiero que entiendas las complejas capas de los seres humanos, y este caso es un ejemplo de ello. Hey, we've had a problem here.
is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. Salud de Joe Biden. No es un secreto que el actual presidente de Estados Unidos parece padecer algunos problemas de salud que hasta donde sé, no se han aclarado. Para algunos esto puede ser peligroso, ya que sus problemas están relacionados con sus facultades mentales. Por ejemplo, a veces se queda pasmado, sin decir o hacer nada, creando silencios incómodos. Por otro lado, también ha llegado a dirigirle la palabra a personas ya fallecidas, o dar signos de agotamiento constante. No es difícil de imaginar que ser presidente de Estados Unidos debe de ser una de las tareas más complicadas que hay en el mundo, por lo que es natural que se note tan desgastado. Pero también parece que la edad ya le está pasando factura. Y quizás, este no es el mejor momento para que ello pase. Creo que solo queda esperar que la humanidad no termine, por el defecto de la mente humana. Otra vez. Intento de guerra contra la TAM. Este tema lo toqué mejor en el video de mi amigo, Loquendero Universal, que es un iceberg sobre México, el cual te recomiendo ver. Tal vez no lo sabes, pero alguna vez, Estados Unidos, casi entra en guerra con toda Latinoamérica, y esto ocurrió durante la Guerra Mundial. Algunos países de aquí, estaban empezando a tener muy buena relación con la Unión Soviética, principalmente México. Por lo que ni corto ni perezoso, Estados Unidos adoptó su clásico papel de policía, preparando una invasión contra México, Bolivia, Argentina, Cuba, y otros países. Como la mayoría de estos países, estaban pasando por etapas conflictivas, los americanos aprovecharon para justificar su invasión, argumentando que alguien ocupaba salvar de las garras del comunismo a estos inocentes. Por lo que planteó el plan de los colores, que le asignaba uno a cada país que invadirían, y que de forma detallada, mostraba la estrategia de hacerlo. Empezando por México, que era el más cercano. Sin embargo, antes de que esto ocurriese, le llegó una carta a la embajada mexicana, donde revelaba todo el plan de Estados Unidos, y a su vez, el presidente mexicano, simplemente reenvió la carta al presidente de Estados Unidos, avisando que ya conocían sus planes. Esto hizo que la operación frenara, y para bien o para mal, seguimos siendo países diferentes. Guerra Fría. Hay muchos que piensan que este término es único con el conflicto de Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero la realidad es que una guerra fría puede ser cualquier tensión política entre dos países, que podría estallar por el más mínimo motivo. Por ejemplo, podríamos decir que ahora mismo estamos en una guerra fría. Ya que la tensión es cada vez mayor, y el enfrentamiento entre ideales, que parecía extinto, sigue tan vigente como antes. Sin embargo, el caso más famoso de Guerra Fría, es el de Estados Unidos contra la Unión Soviética. Pues en ese momento, tras ocurrir la Segunda Guerra Mundial, había muy pocos países que se pudiesen comparar con estos dos titanes. Ambos sabían que un encuentro físico no les daría muchos beneficios, en especial, porque en ese momento, cualquiera podría ganar. Así que ambos decidieron hacer una enorme campaña publicitaria y social contra el país contrario. Prácticamente la vida se basaba en política internacional, y casi todo lo que hacías, lo tenías que hacer mejor que esos comunistas, los cuales eran abiertamente buscados en el país, e interrogados por los motivos más absurdos. Creo que ambos países estaban muy paranoicos, pero es normal. La mayoría de testimonios que he llegado a leer de la época, son sobre el constante miedo de que estallara la Tercera Guerra Mundial. La cual sería atómica. Repito. Atómica. Noticias falsas hechas por la CIA. Esto ya lo habíamos visto en otros vídeos, y es que parece que es relativamente común que la CIA invente rumores de otros países y los divulgue con medios oficiales, para que la gente sienta que estos son reales. Vimos varios ejemplos en el video de Corea del Norte, pues se llegó a decir que el país acababa con las personas que vieran la serie del juego del calamar, lo que de hecho nunca pasó y que simplemente la CIA divulgó en un medio especializado que tienen para transmitir noticias falsas de Corea del Norte. También, una estrategia habitual, es filtrar fotos íntimas de sus enemigos. Algunas donde se les deje en ridículo, o hacernos creer que eran otakus, como vimos en el video de Animal Crossing. Es curioso cómo la CIA estuvo detrás de muchos de los grandes mitos de la política internacional. No sé qué tan efectivo será hacer estas estrategias, pero sin duda, si me dices que un gran dictador o líder de una secta, era realmente un otaku pajero.
Igual y si cambia un poco mi perspectiva de él. Black Lives Matter. Este es uno de los más recientes, pero a su vez, de más importancia. De alguna manera, el ser diferente, es algo que siempre ha existido en el país. Siempre se ha vivido, con una extraña mecánica social, donde de alguna manera, ellos son superiores al resto. Claramente no soy ningún experto en el tema, pero, por lo que me parece y por todo lo que hemos visto en este video, creo que el problema, no es si hay un color u otro. Simplemente, es como si la sociedad de Estados Unidos, fuese un mundo tan construido en la paranoia, que absolutamente, todos pueden ser tus enemigos. Por ejemplo, en la época de la Guerra Fría, se empezó a tener una epidemia muy curiosa, ya que la gente tenía un miedo latente, de que sus vecinos fuesen comunistas, llegando a correrlos o lincharlos, solo por tener sospechas. Como ves, parece que hay un patrón, pues el país, está constantemente buscando enemigos, y justificándose, diciendo que ellos son los buenos de la historia, por eso hacen actos horribles. Si no fuese contra unos, sería contra otros, pues como dicen por ahí, incluso entre dos gemelos, los seres humanos, encuentran diferencias. En Estados Unidos, se engendró la idea de que el blanco, es el color superior, algo que no hace falta decir que es simplemente ridículo. Pero se ha llevado a tal extremo, que son muchas las asociaciones que promueven un odio, contra personas que no conocen. Solo porque se les ha instruido que eso se le debe hacer. Parece que todo lo que toca a Estados Unidos, eventualmente llegará a su extremo más radical. MKUltra. Hablemos con la verdad sobre este tema. Creo que hay muchos mitos sobre lo que fue esta investigación, y por ello se termina creyendo que esto es falso, pero todo lo contrario. El MKUltra, fue el intento por parte de la CIA, de manipular el subconsciente, y así hacer que una persona confesase. En pocas palabras, estaban buscando un suero de la verdad, experimentando el efecto de diversos químicos en el cerebro. Por lo que simplemente se trató de métodos para que una persona soltase toda la verdad de un tema de interés para ellos. Cabe destacar que no consiguieron nada, y que contrario a lo que se piensa, nunca se buscó hacer un control mental en las personas para después usarlas en beneficio del país. Hay una teoría que leí, y me pareció muy sensata, la cual decía que la CIA hacía este tipo de experimentos absurdos, para que las personas como tú y yo hablásemos de esos temas, para ignorar otros más crueles o peligrosos relacionados con política internacional. Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston, say again, please. Houston, we've had a problem. Tal vez no lo sepas, pero este es seguramente el tema más polémico que se haya tratado en este canal. De hecho, YouTube hace constantes advertencias sobre este tema. Pero, es extraño, pues hemos visto cosas mucho más trágicas, las cuales no son ni la mitad de polémicos que este hecho. Parece que si Estados Unidos está de luto, todo el mundo debe estarlo. Y no me malinterpreten, realmente fue algo triste y lamentable. Pero me parece muy hipócrita, que este tema sea polémico para los medios, al punto de censurar la más mínima referencia, y otros aún más deplorables, puedan pasar sin ningún tipo de filtro. Creo que si no lo viviste, y conociendo a Estados Unidos, puedes llegar a creer la teoría, de que todo estaba planeado. Por otro lado, si lo llegaste a vivir, esto es una grave ofensa, realmente, no sé qué cosas pasaron y qué no. Hay tantos misterios y secretismos. Pero al final del día, creo que todo esto no es más que frivolizar, con algo que conmocionó a todos. Aunque, no es por justificar, pero me parece natural que tantos frivolicen con un acto que no llegaron a vivir y mucho menos entender, y que para ellos, no ha sido más que aquel evento que hizo que censuraran tantas cosas que me gustaba ver. No lo sé, yo no doy lecciones de moral, simplemente comparto la historia contigo. Gran Depresión. Fue el momento que más crisis económica ha habido a nivel global. Y todo se originó en Estados Unidos. Fue cuestión de días, para que la caída de la bolsa de valores, afectase a todo el mundo, simplemente no podemos ni imaginar lo enorme que llegó a ser este suceso. Millones de personas bien establecidas, acabaron sin hogar. La razón, básicamente, todo fue culpa de una burbuja. Pues, en ese momento Estados Unidos era el país más rico del mundo, ya que se había dedicado a dar apoyo a países en la Primera Guerra Mundial, los cuales apenas se estaban recuperando.
por lo que las empresas estadounidenses valían mucho más que cualquier otra, por lo que muchas personas que no tenían mucho conocimiento del tema, empezaron a invertir, haciendo que la valoración aumentara todavía más, pero todo esto no era más que una burbuja, que explotó en 1929. Realmente el problema, aunque era grande, no fue masivo, hasta que los mismos bancos cayeron en quiebra, y fue inaudito, pues de un día para otro, todas las empresas de Estados Unidos estaban en la ruina. Aún había muchas personas con dinero, pero nadie invertiría en un momento donde nadie puede comprar. De repente, los recursos empezaron a ser más escasos y costosos, principalmente los terrenos ya no eran accesibles para nadie, es decir que si seguías pagando tu casa, tendrías que dejarla porque seguramente estabas en la quiebra. Mientras que, como mencioné, muchos países dependían económicamente de Estados Unidos, pero al ellos no tener dinero, estos países tampoco lo tendrían. El caos y el conflicto escaló de tal manera que terminó desencadenando la Segunda Guerra Mundial. El negocio de la guerra. ¿Sabes por qué Estados Unidos se volvió potencia mundial? Bueno, digamos, que a lo largo del siglo pasado, Estados Unidos tuvo un papel curioso en el mundo, ya que se dedicaba principalmente a la guerra. Que viéndolo de cierta manera, les resultó muy rentable. Primero dieron simplemente armamento a países necesitados, lo que de hecho ya es ganancia, pues, estos recursos son muy costosos, y tú siempre puedes alegar que eres neutral y que simplemente, estás haciendo que las cosas sean justas. Después, colaboró con su ejército, en guerras que no tenía mucho que ver, como lo fue la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos apoyaba, sin necesidad de poner en un riesgo directo a sus ciudades, por lo que su economía seguía en desarrollo. Más tarde, cuando acabó la guerra, tú eres el único país que no está destruido, y así que haces préstamos a literalmente todo el mundo, para que puedan reconstruir sus ciudades, mientras que tú sigues recibiendo ingresos, y ahora en caso de que estalle otra guerra, tú ya tienes el equipo listo para combatir. Pero la cosa no queda ahí, pues después, finges ser la policía del mundo e invades nuevas regiones en conflicto, para ver si quizás puedas dejar plantada tu semilla, como lo hiciste con Corea del Sur u otros que veremos más adelante. Solo espero que Estados Unidos no critique a un país, por invadir a otro que tenía grandes problemas sociales. Eso sería muy hipócrita de su parte. Creo que no necesita presentación, normalmente pongo al mayor criminal de cada país, aunque Estados Unidos tiene a personajes muy icónicos, dudo que alguno supere a este en poder y en maldad. Simplemente es la viva imagen de ese personaje rico que con su dinero puede comprar cualquier cosa. Y de hecho lo hizo, salido de ningún sitio, se codeó con las personas más poderosas del país, y a su vez cumplió los más mórbidos deseos de una lista que nunca conoceremos. Este hombre era capaz de todo, de alguna manera tenía el mundo a sus pies, y aquellos escandalosos secretos de las personas más ricas capaces de pagar hasta las más extrañas fantasías, se fueron con él a la tumba. Es posible que él sea un misterio que nunca lleguemos a descifrar, porque creo que absolutamente nadie cree que él acabó con todo por cuenta propia. Invasiones. Estados Unidos, como he dicho, ha invadido a muchos países, y también como he dicho, queda a tu consideración, si esto es algo positivo, negativo, o te parece indiferente. Panamá es un gran ejemplo de cómo Estados Unidos ha hecho algunos actos que van en contra de los derechos internacionales. Pero es que en Panamá había mucho narcotráfico, por ello se decidió que se tenía que hacer este movimiento. Por otro lado, también tenemos las invasiones a Oriente Medio, las cuales son lo suficientemente debatibles, y francamente, no me quiero meter en esos berenjenales. Solo creo que la próxima vez que haya un conflicto bélico, deberíamos considerar que no es nuestro conflicto, ser parciales, y simplemente apoyar a los inocentes civiles. Es una pena que el mundo siga siendo gobernado por humanos. Hey, Houston, we've had a problem here. This is Houston, say again, please. Houston, we've had a problem. 8-0. Solo sería cuestión de presionar ese número, y todo terminaría. Los 8 ceros fue el número de seguridad de las bombas atómicas. Era así de simple porque podían ser lanzadas en cualquier momento, así que escribir 8 ceros era una opción muy práctica. Es curioso, como ambos países simplemente querían acabar entre ellos. No ganarían nada, más que defender su ego patriótico.
En cualquier momento que uno de los dos cruzase la línea, el otro simplemente atacaría con todo, acabando con millones de civiles, con la justificación de que les estaban haciendo un bien, ya que cualquier cosa era mejor que ser de la ideología del enemigo. Imagina que todo termine para ti, con el simple hecho de que alguien presiones 8 veces el mismo número. Es una realidad absurda, en especial ahora, que cada loco tiene su propia bomba atómica, y están deseosos de utilizarlas. Tuskegee y Phillips Study. Era 1932, y aún no los consideraban iguales. Se realizó un experimento, donde se contagiaba de sífilis a un grupo de 400 afroamericanos. Ellos no sabían nada, simplemente se les dijo que estarían en un experimento, donde podrían tener efectos secundarios, con el beneficio de tener salud gratis. Pero en todo momento se les aplicó simplemente placebos, pues se estaba investigando los efectos de la enfermedad en el cuerpo humano. Tardaron 40 años en terminar el experimento, y de hecho fue porque ya no tenían presupuesto y la prensa empezaba a hacer presión. Sin embargo, el gobierno no se disculpó hasta 20 años después. Pero ya era irremediable, pues, aunque participaron 400 hombres en el experimento, al final fallecieron muchos más, pues sus esposas terminaban contagiándose y sus hijos lo heredaban. Al final, cuando en 1997 por fin, Bill Clinton se disculpó por lo sucedido, solo quedaban 8 personas, y solo 5 aceptaron las disculpas. Trail of Tears. Algunos historiadores dicen que se debería referir a este hecho como un genocidio, pero creo que Estados Unidos ha preferido nombrarlo desplazamiento forzado. El Camino de Lágrimas ha sido uno de los sucesos más oscuros de la historia de toda América. Pues, con el fin de promover un estilo de vida más blanco, el gobierno de Estados Unidos decidió quitarle el hogar a miles de nativos americanos para reubicarlos en zonas menos céntricas del país. El resultado fue acabar con más de 20.000 personas. Tuvieron que recorrer un largo camino por gran parte del país, sin ningún tipo de provisión o ayuda. Por lo que eventualmente no fueron capaces de resistir el viaje y simplemente todo acababa. Es en todo sentido absurdo, pues ellos tenían todo el derecho de estar ahí, a ellos les pertenecía la tierra, pero por un capricho del gobierno, tuvieron que dejarlo todo. Creo que es otra muestra de lo extremista que ha llegado a ser Estados Unidos, con su ambición por alejar a los que consideran diferentes. Red Summer. Creo que este puesto es un buen resumen de todo el video. Era 1919, empezaba la Primera Guerra Mundial y Estados Unidos se quedaba sin hombres para cumplir con la mano de obra, por lo que solicitó que más de 500.000 de afroamericanos del sur del país viajaran al norte, para ayudar en lo que pudieran. Esto creó una fuerte competencia por los puestos de trabajos, mientras que los migrantes eran tratados con desprecio. Esto no tardó en estallar, pues con la excusa de que la búsqueda de igualdad de las razas era un mensaje comunista, se crearon revueltas en contra de estas personas, acabando con ellas, de las formas más viles posibles, desde el uso de piedras, hasta fuego. No importaba si eras hombre, mujer, o niño. Ellos simplemente no te querían ahí. Mientras que la policía y el FBI hicieron poco para controlar esto, pues al fin de cuentas, ellos no eran personas. Te habló el amigo de Gaspar. Y esto nunca pasó.